¿Estáis bien? Me alegro. Gracias, Lilo, por el ánimo. Me alegro de que estés bien. ¿Cómo estáis? Bien. Me alegro mucho. Es bueno veros. Si tienes una Biblia, vamos a leer Isaías, capítulo 6. Hoy, si soy honesto, confieso que tengo algunos nervios, más que normal, al menos. Es que la Biblia, cuando pensamos en la Biblia, no es un libro, es una colección de libros, es una biblioteca variada, diversa, con muchos distintos géneros. Tenemos narrativa, tenemos poesía, tenemos cartas, tenemos leyes, tenemos apocalíptica, y tenemos profecía. Tenemos los evangelios que contienen enseñanza, pero también biografía de Jesús. Entonces hay muchos distintos géneros. Y por esta razón, y distintas partes también, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es por esta razón que hacemos series en esta iglesia. No solo queremos elegir nuestras partes favoritas de la Biblia, hacer una serie nos ayuda a cubrir poco a poco la palabra entera de Dios, que importa para la madurez de la iglesia. Es buena razón para hacer series. Pero también hacer series nos ayuda a cubrir todos los géneros, que es importante si queremos enseñar a los miembros de la iglesia cómo leer todas las distintas partes de la Biblia. Es importante cubrir todos los géneros. Y durante los últimos, años a lo mejor, el Señor ha empezado a corregirme, regañarme un poquito sobre esto. Tengo la tendencia, o me ha demostrado que tengo la tendencia de saltar un género en general, la profecía del Antiguo Testamento, porque me cuesta. Si soy honesto, hemos cubierto Apocalipsis, que es la versión del Nuevo Testamento, y hemos cubierto Jonás, que es un profeta del Antiguo Testamento, pero la verdad es que es un engaño, porque Jonás es narrativa, me encanta la historia. Es otra cosa meternos en la profundidad de algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Y el Señor al final, soy fiel, quiero seguir al Señor, entonces me ha animado en estos últimos meses de meterme en el rey de los profetas, Isaías. Entonces vamos a cubrir al menos los últimos 15 capítulos de Isaías. Es un libro largo, entonces tuve que elegir una parte. Y entonces vamos a estar ahí para daros un poquito del contexto sobre el autor, sobre lo que pasaba. No sabemos mucho de la vida personal de este profeta Isaías. Sabemos que estuvo casado, tuvo al menos 2 hijos, vivió en Jerusalén. Y como tuvo acceso a la corte real, mucha gente piensa que fue pariente a lo mejor del rey o la familia real, o al menos una familia noble. Se movía en estos ambientes, la cumbre del país, pero estaba dispuesto a sufrir a la vez. No fue como un hombre mimado, sufrió por su ministerio al seguir al Señor. De hecho, terminó su vida, dicen que fue mártir y lo partieron en 2, es lo que dicen. Entonces es un hombre noble, pero a la vez un hombre listo, dispuesto a sufrir. Y su ministerio comenzó en los últimos años del rey Uzías. Capítulo 1, versículo 1 dice: una visión que Isaías, hijo de Amoz,
tuvo acerca de Judá y Jerusalén la parte del sur de la nación en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, 4 reyes de Judá. Entonces es un ministerio largo, de 40, a lo mejor 50 años, y empezó en los días de Uzías. Y eso importa, ¿por qué? Uzías fue buen rey, siguió al Señor, y la verdad es que por consecuencia el país prosperó bajo de su mando. Extendieron sus fronteras, fortalecieron sus fronteras y la economía prosperó mucho bajo el mando de Uzías. Y reinó durante mucho tiempo, 52 años. Por consecuencia, casi todo el mundo solo había conocido la prosperidad, la comodidad, la seguridad de esta época. Fue muy buena época, pero eso tiene consecuencias. Y las consecuencias fueron que pues, la prosperidad tiene la tendencia de hacernos dormir un poquito espiritualmente. No sé si te has dado cuenta, pero la hora de siesta sigue la hora de comida, por buena razón. Cuando nos ponemos las botas, la tendencia es que nos entra el sueño, ¿no? Es lo que pasa físicamente y la verdad es que es lo que pasa espiritualmente también. Tiempos de prosperidad, tiempos de mucha seguridad, mucha comodidad, tiene la tendencia, no es cierto, pero tiene la tendencia de hacernos dormir espiritualmente. Richard Baxter dijo, estamos más en peligro por la prosperidad que por la adversidad. C.S. Lewis dijo, la prosperidad une al hombre al mundo. El hombre siente que está encontrando su lugar en el mundo, pero en realidad lo que está pasando es que el mundo está encontrando su lugar en el hombre. Y me imagino que muchos de nosotros podemos reconocer esta tendencia. La verdad es que vivimos en una cultura próspera, cómoda y segura muchas veces. Y por consecuencia, el ministerio de Isaías fue dirigido a un pueblo bien dormido, y por consecuencia se trata principalmente de un juicio que iba a venir si no se despertara. Okay, entonces eso es al menos los primeros 39 capítulos de Isaías vuelve a este tema muchas veces. Es un pueblo dormido por la prosperidad de la época de Uzías. Y este juicio llegó. Parte del juicio al menos llegó por medio de Asiria. Now, mira, con el comienzo del ministerio de Uzías, los últimos años de Uzías, está a punto de morir. Entonces, en primer lugar, hay cambios grandes dentro del país. Okay. A la vez, fuera del país, Asiria está empezando a ascender. 5 años antes de la muerte de Uzías, conquistó Babilonia. Y luego empezó a centrarse más en Siria y Israel. Entonces, en 20 años después del comienzo del ministerio de Isaías, Samaria, el norte del país, fue conquistado por Asiria y la frontera con el sur del país fue solo 11 kilómetros al norte de Jerusalén. Entonces, durante esta temporada han tenido comodidad, seguridad, y luego empieza a venir esta amenaza constante y dominante, muy cerca a ellos, Asiria. Muchos cambios,
un cambio de lo que habían experimentado dentro del país, pero también fuera. Y la verdad es que si soy honesto, creo que vivimos en una época parecida para nosotros. Al menos en Europa hemos disfrutado de muchos años de seguridad, de comodidad, de prosperidad. Pero no sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que las cosas se van cambiando. Los conflictos surgen alrededor del mundo y se acercan también. Están en Europa y nos sentimos un poco menos seguros que antes. La economía también ha tenido un impacto y estamos más que nunca conscientes de los cambios y los efectos en la economía. Y también, aunque tenemos más información que nunca por el Internet, la verdad es que el futuro parece más desconocido y más incierto que nunca. Entonces, para nosotros es igual, hemos tenido este periodo bueno, pero la verdad es que el futuro tiene algo desconocido, incierto. Hay miedo, hay problemas en el mundo, estamos más conscientes de esto que nunca. Y en todo esto, lo que pasó es que el Señor habló. Dio una visión a Isaías. Y es una visión principalmente, hay muchos temas, vamos a cubrir muchos temas, muchas características, pero principalmente es una visión de una sola cosa, el Señor. Es decir, con toda esta incertidumbre, con todo el miedo que a lo mejor tú y yo tenemos, con todas las luchas, y a lo mejor incluso luchas internas intentando despertarnos en tiempos de prosperidad y no distraernos, todo esto, nuestro remedio, no es una solución desde fuera, no es un concepto que tenemos que aprender. Nuestro remedio principalmente es Él, es el Señor, el Santo de Israel, que es la frase favorita de Isaías. Se encuentra con Él, tenía una visión del Santo de Israel y se repite una y otra vez a lo largo de esta historia. Vamos a leer una parte de esta visión en Isaías 6. Creo que es la parte que dio forma principal al ministerio de Isaías. Es un pasaje, una historia famosa. Y voy a leer trocitos, solo porque tengo 5 puntos, pero no creo que voy a llegar al final. Entonces vamos a leer trocitos uno tras otro. Versículo 1, el año en que murió el rey Uzías. Toda esta prosperidad está a punto de terminar. Vi yo el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Se gritaban entre sí diciendo, Santo, 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 Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y es una visión, en primer lugar, de la gloria del Señor. Y cuando hablamos sobre la gloria del Señor, nos metemos en problemas, porque la gloria del Señor es un concepto o una experiencia más allá de la nuestra. Es decir, que la gloria del Señor es trascendente, más allá de nosotros. No podemos comprender lo que es ni el impacto de la gloria del Señor. Podemos usar palabras como gloria, como trascendente, pero la verdad es que solo transmiten una verdad, una información, si quieres.
no nos comunica el impacto que experimentó Isaías. Y por consecuencia, los autores de la Biblia, los autores humanos al menos, cuando tuvieron que comunicarla, su tendencia es usar distintas imágenes. Imágenes gráficas muchas veces. Lo vimos cuando hicimos Apocalipsis. Juan usó muchas imágenes gráficas, no solo para transmitir información, no fue algo literal, fue para intentar impactarnos con la experiencia que había tenido. Isaías hace algo parecido. Por ejemplo, dice cosas como lo vio en un trono, pero sentado. Lo que significa que el reino del Señor es un reino establecido. Es decir, que no hay otra rival. No hay nada en toda la creación que puede agitarle, sorprenderle, molestarle. Es una autoridad total. En un trono sentado. Y luego dice que es alto y sublime. En otras palabras, son palabras que nos hacen elevar nuestra mirada para ver algo que tiene una altura, una grandeza más allá de nosotros. Es lo que experimentamos cuando vemos algo como el Gran Cañón o a lo mejor las montañas, Monte Everest, a lo mejor la Vía Láctea. O a lo mejor cuando entramos en una catedral y vemos el techo tan alto y grandioso, tenemos una sensación de nuestra pequeñez. Eso es lo que experimentó Isaías, alto, sublime, soy como polvo. Y luego dice que la orla de su manto llenó el templo entero. En otras palabras, es imponente, abrumador. No había espacio para su séquito ni nadie en la corte porque llenó todo. ¿Sabes qué dice sobre Jesús cuando ascendió al cielo? En Efesios 1:23 dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es nuestro Dios. La orla de su manto llenó el templo entero. Ahora hay serafines, criaturas divinas, espirituales que lo adoran día y noche. Acabamos de hablar, de cantar sobre esto. Hay humo, hay terremotos. Los quicios de las puertas se estremecieron con su voz. Todas estas imágenes gráficas existen para comunicar no solo su gloria, el impacto que tenía su gloria en Isaías. Sabes que cuando usa la palabra gloria en versículo 3, todo el mundo, toda la tierra está lleno de su gloria. La palabra gloria, su raíz es kabod. ¿Puedes repetir esta palabra? Kabod. Venga, como es gloria, ¿ok? Kabod. Bien. Kabod, lo que significa en hebreo, es algo que pesa. La pesadez. Algo con sustancia. Una presencia abrumadora. Es algo que de verdad con sustancia y que pesa. Y por consecuencia, cuando la gloria del Señor baja, la tendencia es que las cosas se estremecen. Como los quicios de las puertas. En Éxodo 19, cuando el Señor bajó sobre el monte Sinaí, dice que todo el monte se estremecía violentamente. Hay terremotos. ¿Por qué? Es kabod. Algo que pesa mucho. Y cuando las cosas que pesan bajan o caen, las cosas que pesan menos tienen que desplazarse. Cuando tiras una roca en el agua que pesa poco, tiene que desplazarse.
Y de hecho produce ondas de choque que se van extendiendo por este objeto de peso. Me explico, y no es solo verdad para el agua. Cualquier cosa que pesa menos tiene que crear espacio para esta pesadez, esta sustancia. Es como cuando estás sentado en el sofá, a lo mejor con tu amigo o tu esposa, y alguien un poco gordito decide meterse entre vosotros. Se desplaza todo el mundo. Es lo que pasa. Pues cuando la gloria del Señor baja el cabod, todo se desplaza. Si la gloria del Señor bajara aquí, todos nosotros nos desplazaríamos. Todas las sillas se desplazarían. El suelo, la pantalla, las paredes, todo se desplazaría. Porque es cabod, la gloria del Señor. Y eso es un poquito de lo que experimentó Isaías ese día. Desplazó todo, su vida. Desplazó su perspectiva de sí mismo, de Israel, de Asiria, esta amenaza. Desplazó, no volvió a ser igual como antes. Se habría cambiado literalmente todo en su vida. Y produjo ondas sísmicas, que siguió produciendo ondas durante 40, 50 años, 4 reinados. Y sigue extendiéndose hoy en día cada vez que leemos su libro. Es lo que pasa a menor escala cuando cualquier persona conoce el Señor. ¡Puf! Desplaza todo. No podemos volver a ser igual. Cuando conocemos Él, todo se va cambiando. No estoy hablando de un momento emocional. No estoy hablando sobre un momento de vibración durante una reunión. Oh, me emocioné. Y luego el día siguiente se ha ido. No estoy hablando de esto. Estoy hablando sobre el cabod, la gloria del Señor, que debería desplazar todo en nuestras vidas. Es una pregunta a veces para nosotros. ¿Hemos tenido esta experiencia? No iba a mencionarlo, pero anoche tuvimos una invitación de alguna gente de Segovia que no tienen iglesia. Algunos acaban de salir de una iglesia, otros no tienen una iglesia. Es un grupito que se ha empezado a reunir y escucharon sobre nosotros y nos invitaron para hablar con ellos sobre lo que vamos a hacer. Vale la pena orar porque es buena gente, pero no tienen iglesia. Y estábamos hablando sobre el Señor y había un tío en el rincón con mucha honestidad. Levantó la mano y me preguntó sobre, ¿qué pasaría si no quiero hacer nada? Estábamos hablando sobre la tendencia de solo calentar sillas en la iglesia. Y me dijo, estoy cómodo. Me gusta calentar una silla y recibir. ¿Qué pasaría con alguien como yo? Y le dije, pues gracias por tu honestidad. Fue de verdad, me encantó. Lo dijo con una pequeña sonrisa en su cara. Y le dije, mira, lo peor que podrías hacer ahora mismo es porque Kevin ha dicho algo, deberías hacer algo. No es una cuestión de, tengo que hacer más. No.
Es una cuestión de preguntarte por qué quieres solo estar sentado, por qué tu vida no se ha desplazado. ¿Le conoces de verdad? Y la sonrisa se fue. No sé con este hombre, es un hombre, creo que al hablar con él, conoce al Señor, pero ha pasado por dificultades. Mira, no está mal tener tiempo de descanso. No está mal pasar por un cansancio y decir, necesito un descanso. Está bien. Ok. Entonces, es una visión del Kabot, de la gloria del Señor. Es una visión de la santidad del Señor. Dice, versículo 5, después de esta visión del Señor alto, sublime, dice esto, versículo 5, entonces dije, ay de mí, que soy hombre muerto, porque aunque soy hombre inmundo de labios, que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Lo que pasa con Isaías, que en la santidad del Señor se da cuenta de su falta de santidad, de su pecado. Es lo que pasa cuando nos encontramos con perfección, vemos nuestras imperfecciones. Eso importa porque es en la presencia de la santidad del Señor que revela nuestra condición verdadera. No es por medio de compararnos el uno al otro, que es la tendencia que tenemos en la iglesia. Podemos sentirnos más superiores cuando vemos cómo vamos con otros, que a lo mejor llegan un poco tarde los domingos. Y nosotros hemos llegado puntualmente. A lo mejor llegamos todos los domingos, somos fieles, pero otros un poco menos regulares. Y podemos empezar a pensar que pues somos más santos, más superiores, más espirituales que estos. Y otras personas pueden sentirse pues menos espiritual, más inferior. Me explico, es lo que pasa. Pero lo que pasó a Isaías es en la santidad del Señor que revela nuestra condición verdadera, y lo que pasa es que todos los distintos grados del pecado que normalmente nos importan mucho se vuelven irrelevantes. Soy hombre de labios inmundos y vivo entre un pueblo de labios inmundos. Todo el mundo en el mismo sitio. Me explico. Es muy importante para todos nosotros que entendemos que es en la santidad del Señor que revela nuestra condición verdadera. Nadie en su presencia puede señalar los dedos a los demás sin señalarlo a sí mismo. Es en su perfección que vemos nuestras imperfecciones. Y deberíamos vivir así. La diferencia entre Isaías y su pueblo no fue su pureza, fue su reconocimiento de su maldad y su confesión. Confesó. Es importante porque la verdad es que la iglesia a veces, si soy honesto, puedo hacerlo. Puedo caer en pensar que soy superior que otros por mi vida de vivir, por la vida, la forma de vivir. ¿Me explico? Y por consecuencia podemos juzgar, tener una actitud crítica, que es bastante fea y no tiene nada que ver con personas que se han encontrado con el Santo de Israel. De hecho, este grupo de personas ayer dije, no están en una iglesia. Cuando hablaban sobre sus experiencias, la mayoría se había ido por el daño que la iglesia le había hecho. Y muchas veces tenía que ver con una actitud crítica de personas. No, mira, solo estoy escuchando su lado.
Yo sé que hay dos lados, pero deberíamos tomar en cuenta quiénes somos delante de Él. ¿Estáis conmigo hasta ahora? Entonces, por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús, y el primer fruto, la primicia, debería ser, ¡ay de mí! Soy hombre de labios inmundos y mis ojos han visto el Señor. Y es una visión también de su gracia. De hecho, la primera señal de la gracia del Señor es esta convicción interna y esta confesión. Porque al escuchar la confesión de Isaías sobre su necesidad de limpiarse, eso es lo que pasa, lo que hizo el Señor. Versículos 6 a 7 dice, y voló, no hay otra palabra, confesó su necesidad, su problema. Y voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en la mano, tomado del altar con unas tenazas. Tocó con él mi boca y me dijo, al tocar esto tus labios, se ha quitado tu culpa y ha quedado limpio tu pecado. No, mira, mucha gente está pendiente de sus fallos. Mucha gente tiene una conciencia manchada. Viven con esta sensación que he fallado. Culpabilidad, vergüenza. Mucha gente está pendiente. Buscan soluciones para limpiar su alma con distintas maneras. A lo mejor es por medicación, a lo mejor es por psicólogos, a lo mejor es por la religión, a lo mejor es por leer un libro de ayuda, a lo mejor es por alcohol o drogas. Buscan una manera para limpiar, borrar esta conciencia. Pero lo que nos dice las Escrituras, lo que descubrió en Isaías en este momento, es que es el Santo de Israel que ha establecido la forma, la única forma de limpiarnos y limpiar nuestra conciencia y vivir libres de esta culpa y vergüenza. Cuando dice que había un carbón y el altar, no fue el carbón y el altar que fue especial. Representaban para los judíos, para Isaías, representaban todas las actividades y los sacrificios del templo. Algo establecido por el Santo de Israel. ¿Para qué? Él mismo pudiera vivir entre su pueblo. Para que el pueblo pudiera disfrutar de su presencia entre ellos sin miedo de estar destrozado por el Santo de Israel. Me explico, el templo existió para mantener esta conexión entre el pueblo imperfecto y el Santo de Israel. Y todo esto representaba para nosotros Jesús y su sacrificio. Todo el templo fue una sombra en el Antiguo Testamento, representando algo que iba a cumplir Jesús. Su sacrificio iba a traernos, establecer una forma de limpiarnos en el fondo de nuestros corazones. Now, lo importante en los dos casos es que tenemos que recordar que es solo el Señor que ha establecido la forma principal de limpiar nuestra conciencia. Y por consecuencia, cualquier persona que está en Cristo tienes la forma de vivir libre, de disfrutar de esta forma establecida por el Señor. Y tiene que ver con lo que hizo Isaías. Empezar con confesión. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que para tú y yo,
Nuestra tendencia es cubrir lo que hemos hecho o lo que han hecho a nosotros. Alguna gente tiene esta sensación de inmundicia porque le ha abusado o le ha tratado en esta manera, pero es la misma manera. Y el Señor quiere que nos abrimos. Y al abrirnos, lo que pasa es que es el Señor que nos limpia. Descubrimos que la Biblia es verdad y el Señor es fiel y justo y nos limpia de toda nuestra maldad. Estoy muy animado esta semana. ¿Por qué? Porque tenemos 2 cursos de pasos. Uno en línea, otro en persona. Y me han dicho que mucha gente se ha apuntado y se ha apuntado con ganas también. Tienen el deseo de llegar al final. ¿Y por qué me ha animado? Porque solo parte de pasos es este paso. No sé qué más decir. Confesar. Al principio confiesas al Señor lo que has hecho. Y luego hay otro paso donde puedes confesar a otro. No, mira, no es una obligación, puedes decir lo que quieras. Pero luego hay otro paso que puedes empezar a confesar a lo que has hecho daño, las personas que han sido más afectados. Y otras veces no es obligación, es un proceso. Pero sabes que este proceso nos ayuda a recibir de forma verdadera, experimentada, lo que el Señor ha establecido para nosotros, limpiarnos de toda nuestra maldad. En lugar de vivir con esta sensación de culpa y de vergüenza y de fallo. Tengo 5 puntos. Hemos llegado a 3. Los últimos 2, rápidos. No voy a leer el pasaje, lo siento, puedes leerlo en otro momento. Pero es una visión de la gloria, de la santidad y de la gracia del Señor. Pero es una visión de su paciencia también. Da Isaías un ministerio, como os he dicho, de hablar con un pueblo dormido. Entonces dice en este pasaje que no te van a escuchar. 50 años. Para nosotros 39 capítulos, que es mucho. Si has leído Isaías y algunos de los otros profetas, es la razón que no quería predicar sobre ello, porque una y otra vez vuelve a esta misma cosa. ¡Despiértate! Y si no, hay un juicio que viene. Y la tendencia, cuando leemos esto, la tendencia es pensar que Dios, qué quejica. No para de quejarse. No puede darnos un poquito de alivio de todo esto. ¿Solo soy yo que piensa así? O si somos honestos, surgen estos pensamientos cuando leemos el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Pues podemos verlo de otro lado. No demuestra que el Señor es quejica, demuestra su paciencia. Imagina 50 años. Imagina siglos y siglos y siglos y siglos de un pueblo rebelde que no te quiere escuchar y solo quieres bendecirles. Es paciencia. Es una visión de la paciencia del Señor y eso importa para tú y yo. Porque si eres como yo, has fallado una y otra vez. Tienes esta tendencia de volver a los mismos problemas, los mismos hábitos y piensas que el Señor debería estar harto conmigo.
Es buena noticia. Es una visión de paciencia a todos nosotros. Y es una visión para terminar del plan del Señor. La verdad es que el juicio llegó. Samaria se cayó en el año 722 a.C. Y al final Jerusalén y el sur cayó o fue conquistado por Babilonia en el año 586 a.C. y fueron exiliados a Babilonia. Pero, como os dije antes, el Señor está sentado en su trono. El exilio, el desastre, el pueblo dormido no fue demasiado para el Señor. No fue porque el Señor no tuvo la capacidad de resolverlo. Sus manos no están atadas. El Señor tiene un plan. Y el plan fue que había un tronco, es lo que dice en este pasaje, un remanente del exilio que iba a volver a Jerusalén, y de este tronco una simiente santa, Jesús, que iba a venir. Y iba a venir no solo para renovar este pueblito en el Medio Oriente, no solo iba a volver a venir para renovar toda la humanidad, iba a volver para renovar toda la creación. El Señor tiene un gran plan. Es un plan de la renovación de toda la creación. Entonces, durante toda esta historia, las incertidumbres, los desastres, los conflictos, el desconocido, durante todas nuestras luchas internas, tenemos gran confianza que el Señor obra para renovarnos y renovar todas las cosas. Podemos ponernos de pie. Abraham, si la banda, podéis volver. Voy a orar por nosotros. Señor, vamos a compartir el pan y el vino. ¿Quieres que entreguen el pan y el vino ahora mismo o durante